Caminando con Jesucristo, un tiempo donde nos enfocaremos en conocer mejor a nuestro Salvador, para seguir sus pasos cada día y vivir plenamente según su voluntad. Esta es una reflexión del hermano Felipe Mascaya, en la voz del hermano Edil Durán. Bienvenidos. El milagro del impuesto del tributo. Querido amigo oyente, ¿no le parece que una y otra vez nos vemos confrontados con nuestras obligaciones terrenales y espirituales? Por lo tanto, vivimos continuamente la dicotomía de a cuál daremos prioridad y obediencia. Pero en esta oportunidad, lo invito a que dejemos que el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos 24 al 27, nos muestre la visión de nuestro Maestro sobre estos temas. Cabe mencionar que el tributo era una contribución que los varones israelitas mayores de 20 años hacían para el sostenimiento del templo, según el libro de Éxodo, capítulo 30, versículos 11 al 16. En el versículo 24 leemos: Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Capernaum estaba ubicada junto al mar de Galilea, un sitio preferido por los cobradores de impuestos por ser frecuentado por mercaderes y viajeros. Es importante recordar que el pago del impuesto del templo era un acto voluntario. Por lo tanto, puede deducirse que la pregunta surgió más bien de la curiosidad de quienes recibían aquel tributo y no del deseo de cobrarlo. También sugiere que querían saber si era la práctica habitual del Señor pagar ese tributo. Los enemigos del Señor no desaprovechaban ninguna oportunidad para encontrar algo de qué acusarle. En el versículo 25 leemos: Él dijo, sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? La respuesta de Pedro fue un rotundo sí. El Señor Jesús siempre se sometió a los preceptos y leyes humanas. Para llamar la atención de Pedro, el Señor usó un vocabulario parabólico. Pedro había respondido de manera apresurada a los cobradores. El hecho de que Jesús se anticipara a hablarle sugiere cierto disgusto con la respuesta que Pedro había dado. En el versículo 26 leemos: Pedro le respondió de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. La respuesta de Pedro fue clara y correcta. Luego Jesús estableció la consecuencia lógica. Si Jesús hubiera terminado la lección allí, los cristianos tendrían una base para alegar que, como coherederos con Cristo e hijos de Dios, están exentos del pago humano de impuestos, o incluso de apoyar la obra de Dios. Pero, en lugar de resistirse a pagar el tributo y para no ofender a quienes lo cobraban, el Señor lo pagó de la manera más inesperada, demostrando que no solo es Señor del mar, sino también de toda vida en él. Así lo leemos en el versículo 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti.
Alguien podría preguntar, si él y los hijos son libres, ¿por qué pagó el Señor aquel tributo? El Señor mismo da la respuesta para no ofenderles. En primer lugar, el pago del tributo evitaba que los religiosos judíos pensaran que Jesús se oponía al templo y a la ley de Moisés. En segundo lugar, evitaba que tropezaran en cuanto a su realeza, la cual no estaban dispuestos a reconocer. Si el Señor hubiera rehusado pagar el tributo, muchos habrían pensado que despreciaba el templo y su adoración, y por eso habrían rechazado aún más su mensaje. Mi amado oyente, permítame decirle que la primera obligación del cristiano es obedecer a Dios. Cuando la ley divina se opone directamente a la ley de los hombres, debe prevalecer la ley de Dios, sin importar los dictados humanos ni las consecuencias. Pero que el cristiano sea ciudadano del reino de Dios no los exime de su responsabilidad ante los reinos humanos, porque estos también le pertenecen a Dios y son ordenados por Él. Cumplamos, pues, con nuestras obligaciones terrenales y espirituales. Esperando que usted pueda ser parte de la familia de Dios por medio de Jesucristo, habiendo entendido el mensaje de hoy, le invitamos a realizar la siguiente oración. Oremos. Amado Señor, ayúdanos a ser cristianos obedientes que glorifiquen tu nombre tanto en lo espiritual como en lo cotidiano. Danos discernimiento para honrarte en cada decisión y fuerza para cumplir fielmente con nuestras obligaciones, sabiendo que todo lo hacemos como para ti. Que nuestro testimonio no sea tropiezo para otros, sino una luz que refleje tu reino. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos despedimos con gratitud, deseando que este mensaje transforme su vida y le inspire a seguir caminando con Jesucristo. Hasta el próximo devocional. Este programa ha sido producido por MBI Media.